en filosofía y Ana Torresana es bachiller en humanidades con mención en filosofía y bachiller en bibliotecología y ciencias de la información. Además cuenta con un diplomado de posgrado en la maestría de integración e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación de la misma casa, que es la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, posee experiencia en el desarrollo de proyectos de gestión de la información y nuevas tecnologías en el ámbito de la educación superior. Desde el año 2006 se desempeña como jefa de la Biblioteca de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se especializa en apoyo a la investigación en el área de ciencias. Adelante, Anita. Hola, buenas tardes con todos. Gracias por estar acá. En esta oportunidad vamos a presentar un taller breve sobre revistas, editoriales, congresos de predadores, haciendo énfasis en las ciencias y la ingeniería. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿todos pueden ver mi pantalla? No, no se está viendo, Anita, tu Aquí, pantalla. ¿no? A ver, vamos a ver. Mm, Compartir pantalla, compartir. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Bien. Entonces, como les dije, la charla es identificando prácticas depredadoras en ciencias e ingeniería. Este es el índice de la presentación de hoy. Primero vamos a ver de qué hablamos cuando decimos depredadores. Otro concepto muy importante respecto a las publicaciones científicas, el acceso abierto. Luego, eh, qué son las revistas académicas, cuáles son las revistas depredadoras. Vamos a poder identificar gracias a algunas herramientas estas revistas, las editoriales depredadoras también. Luego algunos editoriales y libros depredadores. Y lo último, después de la pandemia ha proliferado mucho las conferencias y congresos depredadores. Y finalmente vamos a ver cuáles son las conclusiones y las tareas desde el sistema de biblioteca PUC para con nuestros alumnos y docentes e investigadores. Bien, primero vamos a tratar de entender a qué se refieren cuando dicen revistas depredadoras, ¿no? Nature, que como ustedes saben, es una revista dedicada a la publicación científica, nos da una primera definición, ¿no? Para ello, varios editores de revistas se reunieron durante varios días y nos dicen que las revistas y editoriales depredadoras son aquellas que anteponen sus propios intereses a la integridad académica y se distinguen por difundir información falsa o engañosa en sus artículos y desviarse de las mejores prácticas editoriales y de publicación. Además, carecen de transparencia y emplean tácticas agresivas e indiscriminadas en sus solicitudes para que presentes tu manuscrito. Entonces, esa es una primera definición que debemos tomar en cuenta para lo que sigue. ¿Y por qué se habla de depredadores? Porque engañan, se aprovechan además de un modelo de acceso abierto en la comunicación académica y científica. Hoy día me ha antecedido otro bibliotecario en el cual se ha hablado sobre la inteligencia artificial y todo el ecosistema de la publicación editorial en editoriales científicas o publicaciones científicas. Y uno de los modelos de publicación es el modelo en acceso abierto. No, gracias a la Internet es que podemos, digamos, acceder a mucho contenido literario de manera abierta. Es decir, podemos disponer de textos, copiarlos, distribuirlos, imprimirlos, ¿no? Bajándolos del Internet, ¿no? Rastrearlos incluso, ¿no? Y además compartirlos con otras personas. Obviamente todo esto en la posibilidad de que todas estas acciones se hacen de manera lícita para compartir el conocimiento, gracias al Internet. Pero
En este modelo de acceso gratuito a la información y sin restricciones hay algunos problemas, ¿no? Porque hay personas que se pueden aprovechar de estos modelos y al tener tanta información suelta por Internet, pueden comenzar a hacer uso de ellos, digamos, sin tomar en cuenta la integridad académica o los principios éticos en la publicación. Y no solamente hablamos de, digamos, textos, sino también bases de datos, ¿no? Los datos de los propios investigadores que a veces pueden acceder a ellos mediante la Internet, archivos ejecutables o cualquier contenido de música, películas o novelas que está de libre acceso en el Internet. Este modelo de acceso abierto relacionado con las publicaciones científicas y con la investigación tiene varias vías de acceso. Por ejemplo, vamos a encontrar que los científicos pueden autoarchivar en repositorios sus investigaciones. Eso significa que, por ejemplo, en una institución yo puedo colgar mi pre-paper o, digamos, resúmenes sobre mis investigaciones y como está en el repositorio de mi institución, va a ser de acceso gratuito, ¿no? En el caso de algunos repositorios, como los repositorios institucionales y en el caso de la universidad, por ejemplo, a partir de nuestro fondo editorial, se puede encontrar en el repositorio libros o partes de libros, estos que son, eso sí, revisados por pares, ¿no? O también artículos que nuestros profesores han publicado en alguna revista, pero que luego de pasado un tiempo de haberse publicado, se pueden colocar en los repositorios institucionales, ¿no? Esta es la vía verde para el acceso a la información. Pero existe una vía dorada. Esta vía normalmente es la que utilizan las editoriales académicas que todos conocemos, como Elsevier, Springer o Taylor and Francis, en las cuales no, les van a pedir a los autores un pago por el procesamiento del artículo, el APC. Y esta vía dorada, hay todo un ecosistema en el cual trabajan muchas personas, desde el autor, los editores, los revisores por pares, y por ello es que esto es promovido por estos editores y hay un pago de por medio. Y otra vía para el acceso abierto es la vía diamante, donde en este caso ni los autores pagan por publicar, ni los lectores pagamos por acceder a esa información. Y normalmente es porque estas investigaciones ya están financiadas por alguna institución del gobierno o por sociedades científicas. Bien, entonces, para que nos quede claro qué es el acceso abierto, quisiera enfatizar algunos conceptos, ¿no? Primero, el APC, que es el cargo por procesamiento del artículo, ¿no? Que son estas tarifas que las editoriales van a cobrar a los autores o, en su defecto, los autores trasladan este cobro a sus instituciones de investigación o a sus universidades. Y los repositorios. Hemos hablado de los repositorios, que son plataformas digitales que contienen resultados de investigación. Estas plataformas pueden ser, como les expliqué, institucionales, de universidades, de centros de investigación, o también hay otras plataformas financiadas por instituciones y de acuerdo, digamos, a cada ciencia o a cada temática, donde yo puedo ir y depositar mis artículos, mi información. Pero para que sea posible el acceso abierto, hay una herramienta digital que la más usada es las licencias Creative Commons, ¿no? Que es una herramienta legal gratuita que permite utilizar, como dice acá, compartir y reutilizar obras protegiendo el derecho de autor, ¿no? Yo le puedo decir, si uso estas licencias, yo le puedo decir a las demás personas que van a consultar mi obra, si la pueden distribuir comercialmente o no, si puedo permitir obras derivadas de mi obra y deben de cumplir alguna de estas 4 condiciones o puedo aceptar una y negar la otra, ¿no? Con esta licencia puedo comunicar el uso que le voy a dar a mi obra, tengo que hacerme algunas preguntas previas y si voy a permitir, por ejemplo, adaptaciones de mi obra,
Entonces yo le puedo exigir, si uso esta licencia, a cualquiera que la nueva obra también se comparta de la manera tal como yo la he compartido en acceso abierto, ¿no? Y ya se ha convertido en un estándar internacional. Estas son todas las posibles combinaciones y puntualmente la combinación de compartir igual es la que es más usada, ¿no? En la que le exijo a alguien que ha tenido acceso a la información de mi paper, de mi artículo y de mi investigación, que la comparta tal como yo la he compartido. Entonces, como podemos ver acá, los autores o investigadores tienen varias vías para publicar su investigación. Ellos pueden escoger cómo hacerlo. Y ya tenemos una primera herramienta donde podemos conocer a todos los títulos de las revistas de las editoriales y cuáles son sus políticas de acceso abierto. Es decir, si yo pretendo publicar mi investigación y que además sea de acceso abierto, yo voy a poder buscar en Sherpa Romeo qué me ofrece cada editorial por cada título de la revista y cuáles son sus políticas de acceso abierto. Por ejemplo, si yo publico mi artículo, eh, puede ser que la editorial me diga que luego de pasado un año, yo puedo publicar mi artículo en un repositorio institucional de mi universidad o de la institución que financió mi investigación. En el caso de las revistas académicas, que como ustedes saben, son la herramienta más común donde se difunde la ciencia y sirve como foro para presentar nuevas investigaciones en el mundo. En el caso de las revistas académicas, estas tienen que cumplir con varios requisitos y uno de ellos es ser revisado por expertos, ¿no? Y difundir investigación original. Aquí les he puesto como ejemplo las dos revistas, digamos, más leídas, más consultadas de ciencia en el mundo, Nature y Science, y ambas revistas tienen comités editoriales en los que hay expertos para la revisión de los artículos. Además de eso, contamos con índices internacionales, que son bases de datos bibliográficas que van a agrupar a estas revistas que cumplen con esos estándares de calidad, ¿no? Podemos tener índices internacionales como Scopus, como Web of Science, como también tenemos índices regionales y también índices por cada materia o por cada especialidad. Bien, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos encontrar revistas y editoriales confiables donde enviar mi manuscrito para publicar? Hay una herramienta que me ayuda para eso. Esta es esta de acá, pensar, controlar y entregar, porque lo que me va a dar es un listado de características que debería tener una revista o una editorial confiable, ¿no? Entonces, yo voy a poder hacer check a cada uno de estos requisitos y luego me va a arrojar un resultado diciendo que efectivamente este editorial es confiable o de repente este editorial no es tan confiable porque no cumple, por ejemplo, porque no puedes contactar e identificar al editor rápidamente para hacerle alguna pregunta, ¿no? O no puedo ponerme en contacto ni siquiera por teléfono ni por correo electrónico, a pesar de que el correo electrónico está publicado en la editorial, ¿no? Entonces, digamos que es una lista de verificación que me puede ayudar a tomar alguna decisión. También contamos con directorios de revistas en acceso abiertos, es el DOAG, que es una herramienta que me puede ayudar también a tomar decisiones para publicar mi investigación. Ellos cumplen algunos estándares de revistas académicas y además es una comunidad, digamos, que trabaja en ya varios países, ¿no? Y digamos, sus directivas ya son un estándar a nivel mundial. Pero todo esto que acabamos de ver es cómo son las revistas y cómo deberían ser las editoriales académicas. Sin embargo, lo que ocurre ahora es que proliferan los títulos de revistas y las editoriales depredadoras. ¿Cómo voy a identificar una revista depredadora?
voy a identificarla por sus malas prácticas. Por ejemplo, una mala práctica de una revista es que se va a tomar contacto conmigo y agresivamente me va a enviar correos para que yo publique en esa revista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la PUC, cuando un alumno PUC cuelga su tesis en el repositorio, lo que hacen es tomar contacto con él o ella para solicitarle publicar su tesis o partes de su tesis. Además, una revista depredadora va a tener una revisión por pares deficiente o inexistente, ¿no? De hecho, sabemos ya por las noticias que incluso en estos índices que les he comentado anteriormente, Scopus o Web of Science, han tenido que descatalogar revistas porque han tenido malas prácticas, ¿no? Porque se ha encontrado plagio o porque han copiado o han hecho imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Ya se identifican más o menos algunos nombres de editoriales que han tenido estos casos. Además, una revista depredadora va a tener a editores o revisores cuestionables. Cuando tú quieres saber quién es ese revisor, de repente te va a mandar a un correo personal Gmail, a un Hotmail, y lo que debería hacer es, si un revisor es un investigador, normalmente utiliza el correo institucional de su centro de investigación o de su universidad, y además tiene identificadores como el ORCID, que son públicos y que los va a colocar. En este caso no vamos a encontrar el ORCID, este es el logo del ORCID, y no vamos a encontrar estos datos. O como aquí en este journal, ¿no? Lo que me dicen, lo que me dan es un número telefónico y un Gmail, ¿no? Cuando debería haber un correo institucional para poder contactarnos con un editor de revista. Entonces, estas son algunas características de las revistas depredadoras. Otra alarma es que en una revista depredadora, lo que va a hacer en su página web es publicar que ella pertenece a otros índices, ¿no? Que hay índices en los cuales ella aparece, pero estos índices son índices falsos, que lo que tratan de copiar es, por ejemplo, a Scopus o a Web of Science. En el caso de este índice falso, Scopedat, si tú ingresas allí, vas a ver que ha copiado incluso los colores y la forma de pantalla del ingreso a Scopus, ¿no? Y te hablan también de indicadores que tienen la palabra o factor o impacto. Y lo que quieren hacer es confundir a las personas que son indicadores igual que el factor de impacto, que es un indicador que tienen el WOS para digamos, para medir a las revistas y cuántas veces son citados los artículos en ella. Entonces, a veces es muy burda la manipulación que ejercen estas revistas depredadoras, ¿no? Pero podrían a alguien desprevenido llamarle la atención y querer publicar en estas revistas. Estos son algunos ejemplos de revistas depredadoras, ¿no? Como ustedes pueden ver, tienen la palabra International Journal, ¿no? Research en sus títulos de ingeniería, ¿no? De desarrollo sostenible, pero todas ellas ya han sido identificadas por la comunidad académica y son revistas que ya se sabe que tienen un cuestionable proceso de revisión por pares, ¿no? Malas prácticas editoriales y además lo que les comenté, ¿no? Que tienen unas agresivas campañas de marketing poniéndose en contacto mediante correos spam con los o las investigadoras y no tienen los consejos editoriales que dicen tener. Además de ello, ya contamos con herramientas que los propios investigadores han desarrollado para identificar estas revistas depredadoras. En este caso, hay una lista de journals predadores, ¿no? Nosotros podemos ingresar ahí, pueden buscarla por título, la revista que ustedes de repente no están seguros de que sea una revista confiable. Y también hay sitios web que nos informan sobre mala conducta científica de algunos títulos de revista o de algunas editoriales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar que papers han sido retractados o retirados porque usan inteligencia artificial sin declararla, ¿no?
Y claro, la inteligencia artificial no va a ser la responsable, sino el autor que utilizó y no declaró inteligencia artificial para sus artículos, ya sea para sus textos o para sus imágenes, ¿no? Bien, entonces ya tenemos herramientas con las cuales contamos. En el caso de editoriales académicas o científicas, así lo mismo que las revistas, también tenemos editoriales de confianza, que son las que están acá, IEEE, Springer, AIP Publishing, APS, que son de física, o Wiley. Todas estas editoriales tienen un riguroso proceso de revisión por pares y cumplen con varios estándares para una revista académica. Además, sus títulos en acceso abierto van a estar en los directorios de acceso abierto y además siempre van a tener sus tarifas y sus precios de manera pública, información en su página web. Y también todas las características que tiene que tener tu trabajo para poder presentarlo. Ahora, ¿cómo identificar editoriales que son confiables? Primero, debe estar la información documentada y descrita en la página web totalmente clara sobre qué se entiende por autoría, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para quejas y apelaciones en esa editorial? Si es que hubiera algún problema o si yo encontrara algún problema en algún artículo. También debe estar descrito qué es considerado como mala conducta para la editorial. ¿Qué es el conflicto de intereses de un investigador? Por ejemplo, si trabajo para una farmacéutica y hago un artículo científico sobre algún producto en la empresa farmacéutica donde trabajo, ¿no? Debo, digamos, colocar en el artículo de la investigación que tengo un conflicto de interés. ¿Cuál va a ser el tratamiento de los datos o la reproducción de los datos en el caso de que mi artículo vaya acompañado, por ejemplo, de una base de datos? Eh, Siempre debo de tener supervisión ética en una editorial. Además, debe quedar claro cuál es la propiedad intelectual del autor y cómo ésta es reservada. ¿Cuál va a ser la gestión de la revista? Si va a utilizar algún software, si hay un calendario, si hay fechas. Debe de tener claramente descrito cómo va a ser la revisión por pares, si va a ser doble ciego, y además debe tener escrito cómo, luego de la publicación del artículo, cómo se va a hacer la discusión o la difusión de ese artículo en sus redes sociales, ¿no? Bien, ahora pasamos al punto de las editoriales cuestionables. Ya sabemos los nombres, como les dije, de las editoriales que han sido cuestionadas, que han sido retiradas de estos índices, ¿no? Por malas prácticas, ¿no? Entonces, no todos los títulos, por ejemplo, de MDPI han sido retirados de Web of Science. De hecho, muchos investigadores me dicen que MDPI se demora pocos días en revisar sus artículos, ¿no? Pero los títulos de revistas MDPI que han sido retirados, justamente han sido retirados porque no ha habido una correcta revisión por pares, ¿no? Entonces, si ya tenemos identificadas algunas editoriales y yo voy a tener que elegir entre 3 editoriales para enviar mi paper o mi investigación, lo que yo aconsejaría como bibliotecaria es que se lo pensaran bien antes de enviar a estas editoriales que ya están cuestionadas y mejor comenzar con otras. Además de eso, así como tenemos listas de journals depredadores, también tenemos listas de editoriales que ya han sido identificadas con malas prácticas y podemos acceder a ellas libremente, a estas listas. Bells fue un bibliotecario que comenzó con estas listas de revistas en acceso abierto, pero luego, bajo amenazas, tuvo que dejar de actualizar esta lista. Esta lista aún existe, pero está desactualizada. Y ahora pasamos a los libros. Los libros en acceso abierto pueden estar en directorios, como les dije, porque si están en directorios es que cumplen con ciertas condiciones mínimas de calidad, como la revisión por pares, ¿no? Y hay plataformas donde vamos a encontrar libros académicos de acceso abierto, ¿no? En las cuales las editoriales académicas también forman parte, ¿no? Pero, ¿qué es un libro depredador?
son libros publicados por imprentas o editoriales que cobran además muy altas tarifas, ¿no? Y que no les importa el rigor académico. Van a publicar casi tu libro sin ninguna corrección del manuscrito que envías, ¿no? Entonces, pero ¿cómo puedo hacer para identificarlos? Siempre debo consultar primero las listas de las editoriales depredadoras, investigar quiénes son los editores, ¿no? Si este doctor me dice que un editor es un doctor, ¿qué publicaciones tiene él? ¿Dónde? Hay que investigar a los autores que ya han escrito libros en estas editoriales. Luego también debo revisar los detalles de los libros ya publicados por esta editorial. Si la edición está cuidada, si los libros no tienen faltas ortográficas, ¿no? Y también investigar a los auspiciadores de estas editoriales, que pueden ser marcas comerciales, por ejemplo, ¿no? Empresas. ¿Cuáles son las principales características que yo encuentro en un libro depredador? Primero, que me va a exigir un pago exorbitante por publicar mi artículo o mi libro, ¿no? Va a tener un marketing engañoso, no va a haber control de calidad ni siquiera en las páginas web donde yo los encuentro, no va a tener revisión por pares en estricto, va a publicar además formularios en los cuales me va a ofrecer a mí pagarme para ser revisor de otros libros, ¿no? Y me van a prometer grandes ganancias por mi libro, y como les dije, van a publicarlo casi inmediatamente, ¿no? Otra manera de identificar libros predadores es investigar si la editorial va a estar asociada al Comité de Ética de Publicaciones COPE o a cualquier otra asociación de editores en los diversos países, ¿no? Estas son, así como hemos identificado algunas editoriales de revistas, estas son algunas editoriales de libros que ya están identificadas con malas prácticas, ¿no? Entonces, el consejo es en no caer, por ejemplo, en las campañas agresivas que tienen estas editoriales al ponerse en contacto contigo. Bien, los libros y editoriales depredadoras en América Latina, aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, es bien agresivo esta editorial Decide, Ecuador y Global Journals. Y pasamos ahora, para finalizar, a los congresos y conferencias depredadoras, ¿no? Y primero, ¿qué son los congresos, no? Los congresos y conferencias, digamos, son importantes, forman parte de la vida del investigador, ¿no? Desde que eres alumno hasta que eres un investigador senior, vas a poder asistir a conferencias y congresos, vas a poder presentar resúmenes o pósters. Estas conferencias y congresos te van a indicar claramente, conferencias y congresos académicos, cómo debes presentar tu póster, tu resumen a su conferencia. Van a estar publicadas las fechas exactas que dura la conferencia. Van a estar publicada toda la información sobre el financiamiento y dónde puedes asistir, ¿no? Y si eres un investigador senior, incluso vas a poder ser invitado a dar el discurso de apertura de una de estas conferencias o congresos. Y normalmente las conferencias y congresos académicos están ligados a sociedades académicas, ¿no? Por ejemplo, aquí este congreso, esta conferencia, está ligada a la American Chemical Society, ¿no? Y así a otras sociedades académicas. Sin embargo, hay conferencias y congresos depredadores, ¿no? Que así como las revistas académicas van a tener una campaña de marketing agresivo, vas a llegar al evento y va a haber una desorganización, se van a cancelar los paneles sin previo aviso, no va a haber información, van a ser incluso auspiciadas por algunas empresas, ¿no? No van a tener revisión por pares de tus resúmenes que has enviado y normalmente no van a ser auspiciadas por las sociedades científicas reconocidas, ¿no? Además, no van a publicar toda la información sobre la conferencia y las actas, que es importante, no van a estar disponibles o, en el peor de los casos, no va a haber actas de la conferencia o del congreso. Estas son algunos ejemplos de conferencias y congresos depredadores, ¿no? Este es el mail agresivo que te invitan eh, en virtud de tu trayectoria académica. Prácticamente te dicen que sí o sí tienes que ir a ese congreso porque tú eres uno de los
principales investigadores sobre ese tema, ¿no? En el caso de CIDE Ecuador, digamos, el ecosistema está completo, ¿no? Porque ellos tienen una página web donde incluso publican libros. Luego de de asistir a unas conferencias, tú puedes convertirte en autor, de acuerdo a esta editorial depredadora. Y si investigamos un poquito, uno de los editores, por ejemplo, tiene su perfil en Google Académico y un editor especializado de este CIDE de Ecuador tiene solo 3 publicaciones, ¿no? Entonces tú ahí te vas dando cuenta cómo es que si bien tienen una página web con mucha información, esta información es fraudulenta, ¿no? No es información académica. Ahora, para el investigador, ¿cuál es el peligro de asistir a un congreso depredador? Bueno, en primer lugar, que va a dañar tu reputación como investigador, ¿no? Porque tú y tu universidad van a ser añadidos en listas que han participado, que son personas o investigadores que han participado en congresos depredadores. Puedes tener problemas con tus derechos de autor porque ellos se pueden quedar con tu resumen o con tu ponencia y ellos editarlos o tomarlos para otros, digamos, para otros productos, ¿no? También, si hay unas actas, estas van a tener bajo impacto porque no van a ser publicaciones académicas ni revisadas por pares, van a tener costos elevados estos congresos depredadores, entonces tú vas a desperdiciar, digamos, el dinero que han confiado tu institución, lo que va a generar una pérdida de motivación, ¿no? En tu desarrollo profesional y científico. Y vas a encontrar, en lugar de encontrar contactos, más bien vas a encontrar falsas redes de contactos, ¿no? De otras personas que como tú han asistido a ese congreso. Pero hay una forma de identificar congresos, así como había una forma de identificar editoriales depredadoras, ¿no? Aquí está. Y te dice que toda conferencia debe ser revisada por pares. Incluso los pósters deben ser revisados por pares, ¿no? Y además tienen que estar necesariamente asociadas a alguna asociación académica o de investigación. Siempre a un congreso vas a poder acceder a toda la información, ¿no? A todas las tarifas. Y lo que tienes que hacer es preguntarle a otros colegas tuyos si ya han asistido o conocen de este congreso, ¿no? Y sus actas y conferencias tienen que estar luego fácilmente disponibles en Internet. Bien, ¿cuáles son las conclusiones y tareas luego de esta exposición? La Pontificia Universidad Católica del Perú, como ustedes saben, promueve y protege la integridad académica. Y nosotros, como bibliotecarias del sistema de bibliotecas, nos comprometemos con esta tarea. Entonces, promovemos las buenas prácticas en la publicación y la elección de editoriales académicas que permitan orientar y producir investigaciones de alto nivel en nuestros estudiantes. Además de ello, fortalecemos la formación de nuevos investigadores brindando este tipo de información, ¿no? Hacemos alfabetización informacional para que no caigan justamente en estas revistas y editoriales depredadoras. Tenemos aquí una guía, además hemos elaborado una guía temática sobre este tema y apoyamos la investigación con asesorías personalizadas o grupales sobre búsqueda de información especializada en títulos de revistas académicas reconocidas por cada comunidad científica. Muchas gracias, eso es todo. Espero que tengan preguntas. Estoy atenta, Karina. ¿Qué tal, Ana? Sí, acá Ujú, tengo algunas preguntas. A ver, ujú. desde tu experiencia, ¿cuáles son las señales más sutiles que podrían indicar que una revista es depredadora? ¿Y cómo podemos educar a los investigadores para que las detecten? Bueno, desde mi experiencia, he tratado de sintetizar las revistas aquí justamente, ¿no? Porque em, aquí, ¿no? Digamos que las editoriales o las revistas que tienen toda la información de todos sus procesos, incluso que manejan un software como OJS para todo el proceso editorial,
Se trata de una editorial confiable, ¿no? Que tiene todo su proceso, todo el ecosistema que está publicado, ¿no? Que está de manera pública para que cualquiera pueda saber qué es lo que va a suceder con su manuscrito cuando lo presenta, ¿no? Que hay fechas, hay, digamos, periodos en los cuales te van a responder, ¿no? Y debe estar, como les dije, documentado todo esto, ¿no? ¿Qué va a ser, qué significa ser autor? ¿Cuál va a ser el cuidado que van a tener con tu propiedad intelectual? ¿Qué supervisión ética vas a recibir tú? ¿Cómo van a tratar tus datos? ¿No? ¿Dónde los vas a depositar incluso? Y además debe estar claramente definido cómo van a difundir esas publicaciones y también si pertenecen a algún índice internacional, ¿no? Lo que me garantiza la calidad de esa revista académica. Ahora, segura, nunca voy a estar, porque también les he mostrado que han sido descatalogadas varias revistas de algunas editoriales que son conocidas como editoriales científicas. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que ha habido malas prácticas de alguna persona, ¿no? Lo cual ha llevado a que se retracten artículos, ¿no? Entonces, digamos que hay ciertos parámetros, pero seguros nunca podemos estar, ¿no? Hay que confiar. Listo, tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo influye la revisión de pares para la reputación de una revista o asociación similar? No entiendo cómo. ¿Cómo influye la revisión de pares para la reputación de una revista o asociación similar? Es que es una característica que no se debe pasar por altos. Una revista académica debe tener un comité editorial y tiene que asegurar una revisión por pares. O sea, es un requisito indispensable, si no, no es una revista académica. Puede ser una revista de divulgación, claramente una revista de divulgación científica, ¿no? Pero como revista científica académica, un artículo solo es aprobado para su publicación si es revisado por pares. Mm. Acá tengo otra. ¿Y cómo crees que las universidades e instituciones de investigación pueden contribuir a la lucha contra las prácticas depredadoras, más allá de las medidas individuales de los investigadores? Bueno, más allá de las medidas individuales de los investigadores, yo creo que desde los vicerrectorados de investigación, en alianzas con la biblioteca, con los mismos investigadores, o en un semillero de investigadores, se puede hacer alfabetización informacional sobre toda esta información, ¿no? Porque no se trata solamente de equivocarte y sancionarte si es que nadie te ha enseñado a que puedes utilizar ciertas herramientas para prevenir justamente caer en estas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel institucional se debe promover espacios como este, ¿no? Espacios de diálogo, espacios de intercambio. Puede ser que algunos docentes, por ejemplo, nos digan, no, pero yo he sido revisor de MDPI y la revista en la cual yo he sido revisor no ha tenido problemas. Sí, está bien, ¿no? Pero MDPI tiene cientos de títulos, entonces, y cientos de artículos, y produce varios artículos por día, ¿no? Entonces, de repente, efectivamente, no hay malas prácticas en ese título de MDPI, pero sí se han identificado malas prácticas en otro. Entonces, tienes que estar por lo menos alerta, te tiene que salir una banderita roja cada vez que tú quieras ver un título de MDPI, ¿no? Ujú. Y acá también dice, ¿qué papel juegan las colaboraciones internacionales en la identificación y denuncia de revistas depredadoras? Bueno, en el caso de estas listas, por ejemplo, sobre revistas o editoriales depredadoras, es una colaboración de varios científicos, ¿no? Y si tú ingresas e investigas estas páginas, son científicos, los que están a cargo son científicos que tienen publicaciones académicas, que además su filiación es de una universidad o un instituto de investigación, e incluso son ellos mismos los que de repente en algún momento cayeron en manos de estas revistas y se han juntado para hacer justamente estas listas y ayudar a los desprevenidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que usarlas, ¿no?
Y también dice, ¿cómo podríamos mejorar los procesos de revisión por pares para hacerlos más resistentes a las tácticas depredadoras, sin comprometer la rapidez ni la accesibilidad del proceso? Eh, sí, pues, ¿no? Porque ahí tenemos varios problemas por resolver, porque a un revisor, salvo que sea por voluntariado, la editorial tendría que pagarle, ¿no? Entonces, además, a veces es muy caro encontrar otro especialista en el mundo como tú, ¿no? Entonces, eh, todo eso es parte del ecosistema de la publicación científica, ¿no? Y por eso es que grandes editoriales ganan mucho dinero con esto de las publicaciones, ¿no? Pero quizás como universidades se podría utilizar, sacarle provecho, mejor dicho, al repositorio, ¿no? Al repositorio institucional, ¿no? Formando ahí comités de revisión y se podría publicar más dentro del repositorio institucional. Ujú. Y para terminar, tengo la última pregunta. Mm. A ver, tengo dos preguntas. Justo ahorita ha venido otra. A ver, dice, ¿existe alguna coordinación entre el Vicerrectorado de Investigación y la biblioteca para que no se usen fondos de la PUC para publicaciones cuestionables tipo MDPI? Por ejemplo, en matemáticas tenemos tres revistas de la editorial MDPI: Sys- Symmetry, Axioms y Mathematics, y todas tienen serios cuestionamientos. La última inclusive es Q1, pero ni siquiera es revisada por Math Science. Claro, no estoy indizada en Math Science. Sí, Ujú. entiendo. Math Science, como les decía en alguna diapositiva, es un índice especializado en matemáticas. Entonces, un indicador para alguien de matemáticas es que esa revista esté indizada en Math Science, ¿no? Entonces, si muchas personas publican en ese título de MDPI, pero es raro que no esté indizado en Math Science, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo no publicaría en esos títulos de MDPI, ¿no? Menos si soy matemático, porque si yo ya tengo un índice que me habla de la calidad de las revistas, entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa es que MDPI, como les dije, no sé qué palabra usar, una de sus ofertas es que hace revisiones rapidísimas. Y el otro día me decía un profesor, pero el BRI o los vicerrectorados nos financian los proyectos, pero nos exigen las publicaciones. Entonces, termina el proyecto solo si yo presento la publicación. Entonces, tengo que buscar una revista que me revise rápido. Sí, pero entonces hay que tomarse tiempo para buscar una revista que revise rápido, pero que no tenga prácticas cuestionables, ¿no? Ujú. Desde las bibliotecas se puede apoyar también, ¿no? Con información, ingresando a las páginas web de la revista, hay herramientas para recomendaciones de revistas, ¿no? Claro. Y la Ujú. última es, ¿podrías compartir algún ejemplo de buenas prácticas en la gestión de publicaciones en acceso abierto que ayuden a prevenir la proliferación de editoriales depredadoras? Con buenas prácticas. Ujú. Bueno, si entran por ejemplo, a IEEE, ¿no? A IEEE, ay, perdón. Ahí va a estar mapeado cuál es el proceso para una presentación de algún artículo, aunque, por ejemplo, también se han observado que algunas personas han tenido malas prácticas en revistas de IEEE, pero esos son los casos y más bien al revés, ¿no? Habla muy bien de ciertas editoriales que inmediatamente han retractado los artículos cuando se ha descubierto, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en imágenes, ¿no? Entonces, si yo soy una editorial que te va a garantizar una calidad académica de mis revistas y me informan de un caso, entonces más bien yo al solicitarle al autor la retractación de su artículo, estoy procediendo de manera correcta, ¿no? Bajo los principios que rigen mi editorial, ¿no? Ujú. Aquí hay buenas Ujú. prácticas. En todas estas editoriales hay buenas prácticas. Habría que revisar uno por uno. Ujú.
Sí, es que justamente esa es una de las características de las editoriales confiables, que en su página web está todo, ¿no? Entras a Routledge y te dice cómo puedes presentar un manuscrito para un libro, cuánto te va a costar todo el proceso, ¿no? Cuáles son las características que tiene que tener tu manuscrito, en qué tipo de letra, el espacio entre párrafo y párrafo que debes de tener, o sea, todo debería ser público. Y eso caracteriza, o sea, la información pública caracteriza a las editoriales que tienen rigurosidad, ¿no? En sus publicaciones. Ujú. Claro. Bueno, esas son todas las preguntas hasta el momento, Anita. Seguro te llegarán a tu correo Ujú. muchas más preguntas y docentes se quedarán en contactar contigo. Claro que sí. Igualito, muchísimas gracias, Anita. Gracias por la charla. Gracias por... Gracias a ustedes. Ujú. Porque hace hasta el final. No se olviden que nuestro próximo evento será sobre las fábricas de ensayos y la integridad académica. Se realizará el 11 de septiembre a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Igualito el video lo estará compartiendo el enlace, el vicerrectorado. Ujú, Sí, exacto. Igualito pueden ingresar a la página, el enlace de de todas las charlas que vamos a tener. ujú. Bien. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias, Ana. Chao.